Buenas tardes con todos y todas y gracias por estar aquí. Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio de liderazgo femenino en acción. En conservación y desarrollo, muchas decisiones importantes se toman en contextos complejos, con urgencias en el territorio, comprensión por resultados y con equipos que avanzan básicamente por convicción. Muchas veces esas decisiones no se documentan y se pierden como aprendizajes. Hoy queremos hacer exactamente lo contrario. Este es un espacio para escuchar experiencias reales de liderazgo femenino en conservación y convertirlas en aprendizajes útiles para otras personas, equipos y organizaciones. Durante este encuentro vamos a construir un mapa de decisiones en vivo para que esta conversación no se quede solo en inspiración, sino que también deje una herramienta práctica a las personas que nos van a estar viendo. Tendremos un espacio breve de bienvenida, luego una activación al chat y después escucharemos a nuestras panelistas. Pasaremos a un bloque de herramientas replicables y abriremos preguntas del público para cerrar con una síntesis final. Antes de empezar, les compartimos rápidamente la dinámica del encuentro. Este conversatorio dura 1 hora y está organizado en bloques muy concretos. La idea es aprovechar el tiempo al máximo y dejar aprendizajes claros. El chat estará habilitado durante toda la sesión, así que les invitamos a participar activamente por este medio. Más adelante recogeremos preguntas del público y priorizaremos las que estén más conectadas con los temas que hemos tratado durante la reunión. Sobre el tiempo, cada panelista va a tener 8 minutos, 6 minutos para relatar su experiencia y 2 minutos para responder preguntas de profundización. Esto nos permitirá llegar ordenadamente al bloque de herramientas, a las preguntas del público y al cierre dentro del tiempo previsto. Para arrancar y calibrar al grupo, les pedimos, tenemos un par de personas, estoy admitiendo a un par de personas. Entonces, para arrancar y calibrar el grupo, les quisiéramos pedir a las panelistas y también a los participantes si nos pueden incluir su nombre y la organización de la que vienen en el chat. Y de esa manera vamos a tener un listado interesante de quienes están con nosotros esta tarde. Hoy nos acompañan 3 líderes con trayectorias complementarias que trabajan desde distintos espacios, pero con un vínculo común con el territorio y en la participación y la conservación. Nos acompaña Kerly Briones Cedeño, ingeniera en ecoturismo, presidenta de la Fundación Reina Laúd y directora del Campamento Tortuguero Reina Laúd. También está con nosotros María Gabriela Miranda, pedagoga artística especializada en educación ambiental e interculturalidad y directora de la Fundación Despierta. Y finalmente nos acompaña Rita García Zambrano, docente de educación primaria, presidenta del Club Kiwanis Entena y articuladora de redes de mujeres y participación ciudadana. Muchísimas gracias a las 3 por estar aquí y por compartir sus experiencias con nosotros y nosotras. En este primer bloque vamos a centrarnos en decisiones reales por cada panelista. La idea es entender no solo qué pasó, sino qué decisiones se tomaron, qué criterios se utilizaron, qué actores participaron, qué riesgo hubo y qué tuvieron que gestionar. Al final queremos entender qué salidas concretas quedaron instaladas en territorio. Mientras ellas comparten, iremos construyendo el mapa en la pantalla. Nuestra colega Natalie nos va a estar ayudando a armar el mapa con ideas que van saliendo de cada una de las intervenciones. Empezaremos entonces con este primer bloque y lo vamos a dedicar específicamente a decisiones reales de liderazgo. Empezamos con Kerly Briones. Kerly, queremos empezar contigo y te invitamos a compartir una decisión concreta que hayas tenido que tomar en tu trabajo. Cuéntanos brevemente cuál fue el contexto alrededor de esa decisión, qué la motivó, qué criterios usaste para tomar decisiones, quiénes participaron contigo y en qué roles, qué riesgos tuviste que gestionar y qué resultado concreto dejó esa decisión. Te doy la palabra, Kelly. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este espacio de conversación. Bueno, ya hicieron la presentación. Soy ingeniera en ecoturismo y trabajo en el proceso de conservación de tortugas marinas en la costa de Manabí, específicamente desde Crucita hasta Bahía de Caracas. Me gustaría compartir una experiencia que marcó una decisión importante en mi trabajo en territorio. Hace varios años yo vivía en Puerto Viejo, o sea, no vivía frente al mar.
Pero tenía una casa en Crucita donde comencé a observar la llegada de las tortugas marinas. Antes no lo veía porque solamente iba en temporada vacacional. Entonces no sabía que había tortugas, no conocía nada de esto. Esta experiencia despertó en mí un gran interés por su conservación, porque empecé, o sea, aprendiendo por mi cuenta. Nunca había hecho un curso, estaba estudiando ingeniería en ecoturismo y realmente ni siquiera me habían dado una clase sobre tortugas alguna vez. Entonces lo que hice fue empezar a investigar, observando qué ocurría en la playa. No fue fácil, como todos los emprendimientos o como todos los sueños que uno empieza a cumplir. Así que decidí invitar a otras personas a participar. Y así empezó un grupo pequeño de voluntariado que se llamaba Golfinas en la Bella, por Crucita la Bella. Y Golfinas es el nombre de las tortugas, la especie de tortugas. Sin embargo, con el tiempo empezamos a notar que las anidaciones comenzaban a disminuir en esta playa. Bueno, algunas personas deben conocer aquí Crucita y ven, si hacen una comparación de hace 15 a 20 años, Crucita no tiene nada que ver con lo que era una playa muy extensa. Entonces, hubieron cambios de dinámica de playa, muchas intervenciones en costeras, con falta de planificación de parte de las autoridades. Entonces, Crucita se hizo una playa muy turística, muy linda, llena de eventos que promocionan para hacer fiestas y ese es el target que tiene, es un target fiestero, por decirlo así, ¿no? Y eso no tenía nada que ver con las tortugas marinas. Entonces, en ese momento enfrenté esa decisión importante, que era seguir trabajando en ese mismo sitio o seguir o buscar otras playas donde las tortugas aún estuvieran llegando, porque empezaron a disminuir el número de nidos. Como cuando yo empecé teníamos 30 nidos y de repente ya teníamos solo 5 y así fueron descendiendo. En el 2020 decidí trasladarme hacia una zona más aislada, más al norte de San Clemente, donde instalé un pequeño campamento para monitorear las playas, y ahí estuve durante 3 años. O sea, un lugar muy remoto, muy hermoso, es como estar en un paraíso que cualquiera podría soñar, pero había acceso limitado a los servicios básicos, no teníamos agua constantemente, entonces era muy difícil eh, poder llevar voluntarios a esa zona. El objetivo de esa decisión que yo tomé era proteger las anidaciones y crear un espacio de voluntariados para apoyar el monitoreo de esas playas. Sin embargo, con el tiempo descubrimos que las condiciones eran demasiado difíciles para sostener el trabajo con voluntarios, que en su mayoría eran estudiantes, entonces no podían quedarse muchos días allá y realmente no, como está la juventud, decimos ahora, no están acostumbrados a esto de no estar no hay señal de teléfono, entonces eso afectaba muchísimo a que los chicos no pudieran estar mucho tiempo ahí. Comprendí que para el proyecto pudiera sostenerse, debería involucrarlo y acercarlo más a una comunidad, que se pueda prácticamente involucrar directamente en ese proceso. Entonces fue así como regresé otra vez a la zona poblada y me instalé en San Jacinto. Eh, en este contexto ya comenzamos a involucrar un actor clave, que es la comunidad, pero en especial una asociación de servidores turísticos, su nombre es Virgen de Guadalupe, que agrupa varios restaurantes de la zona. Entonces, a través del diálogo con ellos, empezamos a trabajar en algo muy simple, enseñarles a ellos cómo reconocer las huellas de tortugas y saber qué hacer cuando llegaba una tortuga en la playa. Como había mucho desconocimiento, porque mucha gente me podría decir, sí, las tortugas han estado siempre aquí, pero nadie sabía qué hacer. Entonces hacían todo lo contrario de lo que se encuentra en los manuales de monitoreo. Entonces, lo hacían por desconocimiento, sí, pero por querer ayudar estaban haciendo un daño. Entonces, al ver el trabajo que realizamos, esta asociación decidió involucrarse un poco más y nos ofreció un espacio que ellos tenían como su sede, que es una casa asociativa, para instalar nuestro campamento. Lo que ya teníamos antes ya instalado en otro sitio, que fue como empezar de cero, pero lo volvimos a intentar. Fue muy duro porque era como dejar toda esa estructura que ya se había, estructura ya física, lo que habíamos hecho allá y dejar todo botado en una playa sin acceso a volver a empezar de nuevo. Y puedo decir que lo hicimos, o sea, trabajamos 10 años sin apoyo prácticamente de nadie, solo con pequeñas donaciones.
pero igual era por quizás que la gente no sabía el trabajo que nosotros hacíamos. Actualmente realizamos ya dentro de este espacio comunitario la conservación de tortugas marinas, que esto involucra lo que es monitoreo de playas, protección de nidos y lo más importante que es la educación ambiental. Nosotros le llamamos educación oceánica, educación marina. Ya le hemos dado otro toque ya para hacerlo más moderno, por decirlo así, ir acorde con cómo van cómo va el futuro y los términos que se aplican. Actualmente recibimos grupos de voluntarios que participan en los monitoreos, acompañan los procesos de eclosión, que es cuando nacen las tortuguitas, y apoyan las actividades de sensibilización ambiental. Nuestro campamento está ubicado en una zona con dos amenazas o problemas, por decirlo así, para las tortugas, pero no podemos cambiarlo. Tenemos de un lado caletas de pescadores y por el otro lado todo lo que es sector turístico y nosotros estamos en la mitad. Y ha sido muy fuerte, pero igual decidimos que ya no queríamos cambiarnos más, movernos de sitio y que teníamos que enfrentar todas la problemática que se vinieran. Además, de que ahora las personas en la comunidad ya conocen las huellas y nos avisan, eso ha sido un logro muy grande porque lo hemos hecho en 5 años, un poquito menos. Hemos entrado rápido a este proceso de fortalecer a la comunidad, ¿no? En especial a los servidores turísticos. No sé si estoy bien con el tiempo, todavía puedo alargar un poquito más. Si estamos con... o si continúo. Tienes un par de minutos todavía. Entonces, bueno, a partir de esta experiencia, considero que una práctica que ha sido útil para otras organizaciones es integrar esa conservación con la comunidad local. Antes no tenían ese enfoque de conservación. Es como que solo pensaban en el tema de turismo o quizás solo en sus actividades que le fomentaran los ingresos, ¿no? Los pescadores tienen que hacer su faena de pesca para poder tener ingresos y el turismo tiene que llegar, pero no tenía ese toque. Sí nos alegra un poquito de que ya ahora las personas que llegan a San Jacinto llegan y preguntan dónde están las tortugas. Llegan y llegan ahí, piensan que las tortugas nosotros las tenemos ahí guardaditas, que no es así. Lo que hacemos es, tenemos un vivero donde reubicamos los huevos, que por esas amenazas que encontramos en todas estas playas, nos toca casi que reubicar más del 80%. Entonces, las playas que antes eran precisamente para tortugas ya están invadidas. Entonces, por no pelearnos, por decir así, con ninguno de los dos sectores, lo que hacemos es tomar los huevos y reubicar el nido, y eso es lo que nosotros tenemos dentro del campamento, en este vivero, ¿no? A partir de eso sí se ha fomentado más el tema turístico, se ha fomentado más el tema de conservación, también hacemos eh, lo que es limpiezas de playas, trabajamos mucho en reforestación de manglar, tenemos un manglar muy bonito que está ahí cerca, donde hay un recorrido por el río y uno va conociendo las aves. Entonces todo esto, ellos siempre tuvieron esto aquí alrededor de ellos, pero ya ahora le estamos dando otro enfoque. En lo personal, yo fui antes de trabajar en el tema de tortugas, trabajé más de 15 años en una agencia de turismo, era mi propia agencia, mi operadora de turismo, entonces yo viajaba por todo el Ecuador, pero un día también decidí que no podía seguir viajando, sino que quedarme en Manabí para recibir a las personas y promover lo que realmente era lindo, por decirlo así, más natural. Y ya cuando lo vinculé con lo de conservación de tortugas, era como que unir esas dos cosas que siempre me han gustado, ¿no? Y reforzarlas un poco más. Sí me gustaría terminar esto, hacer un cierre así un poco emotivo desde el del tema personal. Es que desde hace casi 10 años, cada vez que llega mi cumpleaños, siempre ocurre algo muy especial, es que yo tengo tortuguitas, o naciendo o llega una a anidar. Entonces eso fue como que yo digo, ¿qué pasa aquí? Cuando lo comento con otras personas, dice, pero ¿por qué? No sé, pero siempre están. Entonces es como que para mí esto se ha convertido en un símbolo muy poderoso, porque para mí las tortugas marinas nos enseñan mucho sobre la resiliencia. Desde el momento que nacen tan pequeñitas y o sea, salen del cascarón y levantan su cabeza y
y no saben, tienen alrededor un mundo quizás muy diferente al que vio sus antepasados, porque antes era solo playa, pero ahora vemos edificios, luces, ruidos. Entonces, a pesar de todas estas amenazas, ellos empiezan a enfrentar esos obstáculos para llegar al océano, ¿no? Y aún así continúan su viaje por el océano durante años, las que sobreviven, para algún día regresar al mismo lugar que nacieron, porque ese es el proceso que tienen ellas, ¿no? De regresar a la misma playa que su mamá dejó los huevitos. Entonces, este ejemplo nos recuerda algo muy importante que tanto en la conservación como en la vida, que avanzar muchas veces significa seguir adelante a pesar de todas las dificultades. No, nada es fácil en la vida, pero seamos como las tortugas. Creo que es un buen ejemplo. Por eso estoy Mu- aquí ahora. Muchas gracias, Kerly. Quería hacerte un par de preguntas para profundizar un poquito y brindarles herramientas interesantes a las personas que nos están escuchando. ¿Qué criterio operativo piensas que dominó tu decisión de quedarte en el área, trabajar con las tortugas, empezar digamos, a traer voluntarios? ¿Y con qué evidencia mínima crees que se está sosteniendo esos criterios en el tiempo? Ya, bueno, lo había como que resumido en 3 pasos. De cuando empecé a observar el territorio, reconocer dónde ocurren estos procesos naturales que queremos proteger, enfocarse en eso, acercarse a los actores locales que ya están presentes en el territorio. Es que una cosa que siempre decimos nosotros es que tenemos una fundación que trabaja en la conservación de tortugas, pero las tortugas no son nuestras tortugas. Las tortugas son de la playa, son de la comunidad, y es la comunidad la que tiene que empoderarse y hacer esto. Nosotros somos ese apoyo de enseñarles a ellos, pero lo que sí nos falta muchísimo, pero lo que queremos a futuro es eso, ¿no? Involucrarlos y que sean ellos y que ellos digan nuestras tortugas, porque las tortugas en ese proceso de que nacen ahí y toda la generación sigue regresando, son los primeros que estuvieron ahí antes que las personas. Eh, Estas pequeñas acciones de participación como voluntariados o actividades de educación ambiental son unas herramientas muy útiles para iniciar este proceso. Es como una guía sencilla para explicarle a la gente qué es un monitoreo comunitario y enseñarle a las personas. No les damos un curso, no hemos sentado a las personas y hemos dado un curso de 3 días, les hemos dicho, si usted ve una huella y de esta manera, con una foto, le enseñamos cómo es la huella, que antes las huellas siempre estuvieron ahí, pero no las veían, ellos aprendieron a reconocer. No sé si por ahí te respondo, si tienes... Sí, Ah, excelente. Y no, lo último era, ¿qué salida verificable piensas que quedó instalada al cierre de este proceso? Que yo sé que no se ha terminado, pero digamos, en este proceso de formación de la fundación y de la consecución de tus voluntarios, ¿qué salida verificable quedó instalada y y quién fue o quién es responsable de continuar con ese manejo? sí, yo siempre digo, ojalá hubiese empezado esto con más joven, pero ya tengo 50 años y empecé hace 10, pero hubiese querido empezar como muchos desde los 30, por decir así, para que este legado siga. Y es como te lo comentaba hace un momento, esto debería quedar para la comunidad y que ellos se empoderen. El trabajo ya está ahí instalado. No es que nosotros vamos a estar solo en ese sitio. Lo ideal es replicarlo. Eso es lo que nosotros queremos. Que en diferentes playas existan más campamentos para recibir voluntarios, que puedan mover el tema de la economía, que puedan enseñar a la vez, enseñar y que no vean que el turismo solo es esto, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar para que la comunidad lo replique y nosotros poder así avanzar como las tortugas hacia otras playas, desplazarnos un poco más cuando ya el trabajo ya, digamos, que se haya terminado. No, no va a terminar todavía, porque es eterno, digamos así, pero ese es el objetivo en sí, ¿no? Muchísimas gracias, Kelly. Quiero recordar a las personas que nos están acompañando que si quieren dejar preguntas en el chat, lo pueden hacer en cualquier momento y las vamos a colectar para que nuestras panelistas las contesten al final. Ahora vamos a pasar a Gabriela Miranda. Y Gabriela, quisiéramos invitarte a compartir una decisión específica de liderazgo desde tu experiencia, especialmente una que nos permita entender cómo se toman decisiones en procesos pedagógicos, comunitarios o de apropiación territorial. Cuéntanos qué motivó tu decisión, qué criterios usaste, quiénes participaron
¿Y qué riesgos crees que tuviste que manejar para poder llegar a dar, digamos, a cerrar el ciclo de tu iniciativa? Hola, Gabriela. ¿me Ujú. escuchan? ¿Sí? Sí. Súper. Bueno, pues muchas gracias por este espacio, la oportunidad de poder conversar sobre el liderazgo femenino. Considero que hablar del liderazgo femenino también implica hablar de las formas distintas de construir procesos en el territorio con diferentes actores. Bueno, yo soy pedagoga artística y trabajo en procesos de educación ambiental e interculturalidad, en donde el arte es nuestra herramienta principal para poder cohesionar, para poder reflexionar desde espacios colectivos, desde espacios horizontales. Un poco en ese contexto, el año pasado fui invitada, después de una reunión que tuvimos con una organización aliada de cooperación internacional, a generar un espacio de encuentro en torno a la conservación. Se quería hablar de 4 temáticas específicas con un tiempo muy reducido, pero nos propondrían pues el desafío de desarrollar una metodología en la que podamos integrar a diferentes voces, ¿sí? Y desde donde podamos generar algo, ¿no? Este espacio fue desarrollado en Alianza Francesa y bueno, pues mi decisión fue una decisión basada muchísimo en una metodología que nosotros, un proceso metodológico con el que nosotros trabajamos mucho, que es la investigación acción participativa. Esto lo hacemos muchísimo en territorio y trayéndolos aquí a la ciudad, pensamos en crear un espacio donde distintos sectores podamos reflexionar sobre el tema de territorio bajo un lenguaje común. Muchas veces las conversaciones sobre conservación se desarrollan en espacios bastante técnicos, académicos, que no siempre integran las diferentes formas de conocimiento, las diferentes voces, y especialmente aquellas que provienen desde la experiencia cotidiana de las personas, en este caso de las mujeres, ¿sí? Es por eso que mi decisión fue utilizar nuestra amada herramienta artística y comunitaria, así que decidimos armar un bordado colectivo intergeneracional, intersectorial, para hombres, para mujeres. En realidad, este bordado lo que hizo es lo que pretendía, ¿no? Era eh, algo bastante interesante, ¿no? Mientras las manos trabajan, las conversaciones se vuelven también más abiertas, ¿no? Más horizontales, más profundas. Eso es lo que nos permite el arte también, ¿no? Esto crea un ambiente donde las personas pueden compartir sus experiencias, preocupaciones, conocimientos desde sus distintos lugares de acción. Para esta acción, nosotros tuvimos 120 participantes. La intención era muy sencilla, pero a la vez profunda, y era justamente abrir un espacio de diálogo sobre el territorio donde pudiéramos construir por medio del arte algo simbólico colectivo. Es decir, traspasar la palabra, la reflexión, la diversidad de pensamientos, ¿sí? Llegar a consensos y acuerdos para poder decidir qué hacer y hacerlo, pasar a la acción. Todo eso en un espacio de 2 horas y media. Bueno, pues la verdad es que esta decisión surgió justamente de esto, ¿no? Esto es algo que nosotros trabajamos muchísimo en Despierta, trabajamos metodologías artísticas que nos permiten abrir espacios para poder hacer abordajes que muchas veces en territorios son difíciles de abordar, pero el arte sin duda es una herramienta que a nosotros nos ha servido muchísimo. Para nosotros era importante que dentro de nuestros participantes estuvieran diversas voces. Es así como recibimos lideresas y líderes de territorio, recibimos estudiantes universitarios, profesores universitarios, representantes de ONGs, representantes de cooperación internacional, voluntarios nacionales, voluntarios internacionales. O sea, teníamos ahí una fanesca de participantes que la verdad es que fue lo que más enriqueció el proceso, ¿no? Eh,
tenemos por un lado a la academia, a las organizaciones sociales, a los actores comunitarios, a las organizaciones ambientales, que cada uno trabaja en su espacio, pero no siempre existen oportunidades reales de un encuentro de todos estos actores. Este escenario se vuelve necesario justamente generar estos espacios de articulación. Y la verdad es que muchas veces de eso se basa el liderazgo femenino, aparece justamente ahí, ¿no? En la capacidad de poder generar espacios de encuentro, de cuidado y de tejido social. Dentro de nuestra metodología, en realidad para nosotros era importante que los participantes, las participantes pudieran sentirse completamente seguros y que sepan que estaban en un lugar de cuidado, ¿no? Entonces, dentro de esta acción, nosotros hicimos el abordaje de 4 temáticas específicas. La una fue glaciares y calidad del aire, vinculados a cambio climático, a la relación de la montaña con la ciudad. Otro espacio, digamos, un mundo era ese, otro mundo era la selva amazónica y los bosques, reflexionando sobre biodiversidad y territorio. Otro de los espacios fue soberanía alimentaria y producción, analizando cómo producimos nuestros alimentos, sí, que es cómo nos estamos alimentando desde el territorio y los modelos que pueden sostener la vida. Y el cuarto fue océanos y cuerpos de agua, reconociendo pues la conexión entre ríos, mares y nuestras acciones cotidianas, ¿no? Eso fue muy importante como para estructurar este diálogo alrededor de estos 4 ecosistemas, ¿sí? Entonces, estuvimos reunidos, pues, estas 120 personas divididos en 4 salas, poniéndoles a disposición material reciclado textil y, por supuesto, claro, ¿no? La decisión fue bastante fuerte porque en verdad era la oportunidad de tener un espacio, había sido siempre un espacio como muy académico y este año pues se quería tratar de lograr algo como una participación un poco más activa. Esta fue mi decisión, realmente fue bastante arriesgada, la mía y también la del equipo, como de poder trasladar esta metodología de territorio hacia un espacio tan diverso, ¿sí? Con un limitante de tiempo tan fuerte también. Sin embargo, en cada una de las salas, cada uno de los grupos trabajó estos temas. ¿Cómo fueron los criterios metodológicos? Bueno, nuestra metodología se inspira en los principios de investigación, acción participativa, que es lo que hacemos en territorio. Este es un enfoque que reconoce que las personas que habitan el territorio generan mucho conocimiento sobre él. Entonces, para nosotros era importante, muchos de los compañeros y compañeras que estuvieron con nosotros compartiendo sus experiencias desde habitar esos territorios, ¿no? La montaña, la selva, el bosque, cuerpos de agua cerca. Justamente escuchaba a la compañera ahora sobre las tortugas, estuvimos con compañeros también, compañeras de la costa también. Entonces, fue muy, muy bueno. Herramientas que utilizamos fueron herramientas muy concretas. Primero, un mapeo participativo de ecosistemas que permitió organizar la reflexión de estos 4 territorios o problemáticas ambientales. Lo segundo, generar una conversación guiada por medio de preguntas muy puntuales, preguntas detonantes que nos permitían empezar a conversar entre todos sobre sus experiencias, sobre el conocimiento que tenían. Entonces realmente fue un encuentro bastante rico entre las vivencias y experiencias de los habitantes del territorio con jóvenes universitarios, con académicos, con ONGs que trabajan también desde una parte muy técnica. Fue la verdad como muy interesante ver que dentro de esta diversidad de lenguajes y de experiencias llegábamos todos a un punto común, ¿sí? Esto permitió que el conocimiento emergiera desde una experiencia colectiva, porque a medida que íbamos conversando, fuimos generando, ¿no? Como por medio de acuerdos colectivos, cómo íbamos a querer construir y armar este collage textil de estos espacios específicos que estábamos trabajando, ¿no?
Y el tercero, pues, fue justamente esa, la creación colectiva de un símbolo, que en este caso fue, pues, esta obra textil grande, un bordado textil, que representaba justamente estos 4 espacios de reflexión, ecosistemas o problemáticas ambientales con las que nosotros estábamos trabajando. Nuestros actores involucrados, como les comento, mujeres lideresas de territorio, fuimos muy afortunados de poder traer a compañeras de territorio, compañeros también de territorio, organizaciones que trabajan en medio ambiente, pero no solamente en medio ambiente, sino en desarrollo social, colegas de cooperación internacional también. Abordamos muchísimo el tema del voluntariado y cómo cada una de nuestras acciones cuenta. Estudiantes universitarios, maestros universitarios, docentes universitarios, organizaciones no gubernamentales y también tuvimos la participación de un par de representantes de organizaciones del Estado, no, de GATS, sobre todo. Los resultados, pues uno de los aspectos más importantes que era para nosotros era lograr que dentro de la diversidad de pensamiento, de expresiones, de experiencias, podamos entender cómo llegar todos a un punto común. Y a partir de eso, empezar a generar, a proponer pequeñas acciones concretas, avaladas por todos, y que son acciones que no necesitaban, bueno, ser tremendos académicos o tener muchísimo dinero o muchísimos fondos, sino acciones muy concretas, muy sencillas de hacer, que iban pues complejizándose a medida que se iban desarrollando. Entonces fue muy interesante porque lo que el ejercicio hizo es primero escuchar la diversidad de pensamiento, empezar a elaborar como un banco de ideas a partir de esas experiencias y luego, por medio del acuerdo común, empezar a hablar de acciones concretas que se podían llevar a esos territorios y no solamente a los territorios específicos, sino cómo las acciones desde quienes se encuentran en la ciudad pueden impactar positivamente a esas 4 problemáticas con las que estábamos abordando, ¿no? Entonces fue realmente súper bueno. Algunas de las organizaciones o sea, otros resultados que nosotros encontramos es que a partir de este encuentro, algunas organizaciones empezaron y debo decir, nosotros también nos articulamos con otras organizaciones. Sabemos que replicamos esta misma metodología en 3 espacios más. Así que eso fue súper bueno porque lograron fueron 2 procesos comunitarios de mujeres que lograron repetir esta metodología en donde querían justamente resolver un tema sobre violencia en territorio, violencia de género uno, violencia en territorio y otro soberanía alimentaria, justamente las mujeres liderando espacios al respecto de soberanía alimentaria. Muchos de los jóvenes estudiantes que estuvieron ahí, pues estuvieron preguntando cómo involucrarse ya en acciones concretas de voluntariado. Se empezó a hacer como estas conexiones con organizaciones, pues, de diversas índoles para que ellos puedan involucrarse en estas acciones de territorio. Tenemos también como una articulación ahí entre la academia y como entender estos espacios de creación colectiva, ¿no? Como de intención y de acción colectiva. Así que bueno, la verdad fue algo súper chévere. Además, lo obvio, ¿no? Pues la creación de esta pieza simbólica entre todos, donde todos se sintieron absolutamente involucradas, donde al final de la actividad tuvimos una oportunidad de un espacio de diálogo. Para nosotros es muy importante la asamblea, en donde pudimos como un poco contar y la experiencia no solo fue como contar reflexiones, sino aprender. Hubo un aprendizaje horizontal bastante importante, que eso fue algo que para nosotros era también importante. Como en todo proceso participativo teníamos muchas dudas. Y por supuesto es diferente hacer esto en un territorio específico abordando una temática específica. Para aquí nuestro gran desafío era como justamente lograr esta conexión entre los diversos actores
No sabíamos si realmente se iba a lograr abrir como este espacio de diálogo, y no solamente de diálogo, sino ya de decisión y de acción, ¿no? De tomar estas decisiones colectivas, que es algo que como sociedad nos cuesta mucho, a pesar de, o sea, entender que tenemos diversos criterios, lograr encontrar una línea en común que beneficie al colectivo y empezar a implementar esas acciones. Entonces, eso para nosotros era así como nuestro mayor desafío y, por supuesto, una de nuestras mayores incógnitas, ¿no? Es lo que no sabíamos, ¿no? Finalmente, muchas veces pensamos que hablar de conservación únicamente se habla sobre, solo desde los proyectos técnicos o desde políticas públicas, pero no olvidemos que este es un proceso profundamente social y cultural. Las personas cuidan aquello de lo que logran sentirse conectadas y generar espacios donde las personas reflexionen colectivamente, donde se permitan crear juntos, así sea algo chiquito, como una obra de arte, pero crear juntos, reconocerse como parte de un tejido social, de un territorio, es una forma muy poderosa de activar conciencia ambiental y también de empezar a generar articulaciones que rápidamente terminen siendo acciones concretas. Sí, el liderazgo femenino en conservación muchas veces aparece ahí, en esta capacidad maravillosa que tenemos las mujeres de tejer, de generar espacios, de hacer encuentros, de sostener el cuidado. Nosotros sostenemos el cuidado de los territorios, sostenemos el cuidado de las familias y también podemos darnos esta oportunidad de generar espacios de cuidado colectivo. Funciona, sí funciona. Lo hemos comprobado, lo hemos hecho y la verdad es que, bueno, pues fue una experiencia bastante enriquecedora y seguimos. La experiencia no quedó ahí, nosotros seguimos trabajando con muchas de las organizaciones y de los actores que estuvieron en esa experiencia a partir de ese pequeño ejercicio colectivo. Sí. Muchas gracias, Gabriela. Vamos a pasar a la siguiente participante. Rita, desde tu experiencia en articulación comunitaria y redes de mujeres, te invitamos a compartir una decisión concreta que nos permita entender cómo se pasa de la coordinación a la acción en territorio. Nos interesa escuchar cuál fue el contexto. Buenas tardes con todas. Felicitaciones a mis compañeras porque creo que aquí no estamos solas las activistas. De conseguir una activista, represento a derechos humanos y de la naturaleza, de la Defensoría del Pueblo. Entonces todo esto me lleva a que somos fuertes, que somos mujeres y que estamos aquí apuntando por algo por el ambiente, algo por el agua, algo por nuestros territorios, peor, bueno, yo represento acá a la Amazonía, estoy en el Tena. Entonces, vivir en la Amazonía, tengo 10 años viviendo, ser una mujer mestiza y entrarse a mujeres quichuas, a mujeres de las comunidades wow, sí me resultó un poco, no difícil, pero como nuestro carisma es defensoras de derechos humanos, la naturaleza, entonces por ahí fuimos que mi nombre es Rita García, pero mi nombre wow, estoy bautizada como Yamenga. Sí, una compañera que nos dieron la bienvenida en una de las tantas entradas que hemos hecho, dice, tú eres Yamenga, porque así se llamó mi madre. Entonces, eso lo guardo muy adentro de mis compañeras wow, porque un abrazo de ellas, no sé si comparto con todos ustedes, con Natalie, que también estuvimos en Selva Adentro, recibir un abrazo de las compañeras con esa cosmovisión es algo grande, así recibirlo. Te transmite energía, te transmite fortaleza y, ¿por qué no decirle, seguir adelante en estas acciones? Bueno, mi ponencia. Gracias por este espacio y gracias por abrir esta conversación que para mujeres en territorio tiene un peso muy profundo, porque hablar de liderazgo femenino es hablar de representación, de decisiones que se toman con presión, cuando hay urgencia en un horrido de culebra en plena selva, en Gareno, a 3 horas de aquí del Tena.
llegar de una caminata de 5 horas, para hacer una toma de agua para dar agua a ese territorio petrolero, pobre, que no tiene ni agua. Tener un mordido de culebra y que ni siquiera hay una ambulancia para sacarlo. Eso es tomar decisiones y decir, compañeros, me acompañaban unos compañeros de Engine para hacer esta topografía. Decir, bueno, y decir que los compañeros, wow, dice, bueno, Rita, salva a mi compañero, sálvalo. Y nosotros en esa camioneta volábamos, nos corríamos hasta que llegue la ambulancia, que llegó, sí llegó, pero tarde. Dando gracias a Dios, se salvó nuestro compañero Guau, porque era responsabilidad de uno como parte de ellos, porque yo ya me siento parte de esta Amazonía, parte de esas mujeres que tienen que hacer sus artesanías de $1 para venir a vender a Misahuallí. Bueno, estas son las tantas experiencias que les comparto un poquito. Mi experiencia está vinculada a la educación, al trabajo comunitario y la articulación con redes de mujeres. Desde ese lugar quiero compartir una práctica para mí que marcó una diferencia muy grande. No fue gran inversión, no fue una estructura compleja, no fue una acción diseñada desde un escritorio. Fue una decisión concreta sobre cómo organizarnos mejor para actuar con más sentido, con más propósito y con más capacidad de incidencia. La decisión que me tocó fue dejar de trabajar cada esfuerzo por separado y comenzar a articular a las mujeres desde una lógica más organizada, más visible y más territorial. Hasta ese momento muchas acciones existían, aparecían dispersas, había voluntad, había compromiso, había experiencia, pero cada grupo estaba respondiendo por su cuenta a problemas que en realidad eran comunes. Violencia, baja participación, dificultades para acceder a oportunidades, poca presencia en espacios de decisiones y una carga cotidiana que muchas veces invisibiliza el aporte de las mujeres en la defensa del territorio y el tejido social. En este contexto, entendí que seguir haciendo actividades aisladas nos iban a mantener ocupadas, pero no necesariamente nos iba a fortalecer. Entonces, la decisión fue apostar por la articulación, empezar a convocar, a escuchar, a ordenar prioridades y construir confianza, esa confianza que le di a las compañeras Guau para que me digan Yamenga. Confianza entre mujeres que venían de trayectorias distintas, pero que compartían preocupaciones muy parecidas. El contexto territorial fue determinante. En la Amazonía y puntualmente en Tena, la realidad de las mujeres está atravesada por muchos factores al mismo tiempo. Esta preocupación por el ambiente, agua contaminada, mecheros que matan en otras provincias, Orellana, Sucumbío, minería, son situaciones diferentes. La necesidad de cuidar la vida en todos sus sentidos. En este escenario yo sentía que no era suficiente hablar de liderazgo como una idea bonita. Había que volverla a práctica, había que traducirlo en una forma concreta de actuar. El objetivo operativo fue pasar de la preocupación a la organización. Pasar de la intención de una agenda compartida a pasar a la participación ocasional, a una presencia sostenida de mujeres en procesos comunitarios, educativos y sociales. ¿Qué pasó? 15 días de resistencia para que no se construya la cárcel en Archidona. Ahí compartíamos con mujeres, con indígenas, con quichua, con azuar, con todos, hombres y mujeres, 15 días resistiendo para que la cárcel no se construya en Archidona. Entonces, eso te da cuando estás con las mujeres, cuando estás compartiendo con todas ellas, hombres y mujeres de comunidades, ahí empieza la confianza. Ahí empezó una de las, decir, bueno, Rita está aquí,
y no son cosas bonitas de escritorio. Hay que estar con ellos, comer con ellos, marchar con ellos, hacer plantones con ellos para decir, este es el trabajo en territorio que necesitan nuestras compañeras y compañeros. Para orientar esta decisión me basé en varios elementos. Primero, el de la escucha. Escuchar de verdad cambia la forma que se lidera. Cuando uno escucha con atención, empieza a reconocer patrones. Empieza a ver que muchos problemas que parecen individuales en realidad son estructurales. Segundo, me basé en la observación del territorio, de mujeres, de ambiente, del agua, que en la minería dejan las cochas con agua y esos niños se bañan. La contaminación, los casos de cáncer que hay por el agua, por los mecheros, son en realidad cosas que nos preocupan, que estamos ahí al frente. Como les conversé anoche, cosas de mujeres, de comidas típicas que necesitan un ambiente, necesitan un espacio digno para vender. Eso es la escucha, esa es la observación. Los actores involucrados fueron diversos. Participación de mujeres, lideresas, mujeres de organizaciones, la Universidad Iquian regional aquí que tenemos. Punto fundamental para hacer proyectos con arquitectura sostenible. En mi caso, el trabajo desde Kiwanis que trabaja con niños, somos un voluntariado desde las comunidades. Estamos allí, vamos a selva, vamos con donaciones, vamos con material didáctico. ¿Y qué resultado vimos? Vimos que cuando una mujer siente que no está sola, cambia su manera de participar, empieza a hablar con más firmeza, empieza a proponer, empieza a identificar rutas de acción, empieza a sostener procesos con mayor claridad y eso transforma el entorno. Porque el liderazgo femenino en conservación no se expresa únicamente cuando una mujer ocupa un cargo. Se expresa cuando organiza, cuando moviliza, cuando cuida, cuando conecta personas, cuando convierte una preocupación colectiva en una acción concreta. Muchas gracias. Muchas gracias, Rita. Nos quedan unos minutitos antes de cerrar. Quisiéramos hacer un par de preguntas para las tres. La primera es, si hoy una mujer que trabaja en conservación, en educación o en liderazgo comunitario enfrenta una decisión difícil en su territorio, ¿qué le recomendarían para poder para no perder de vista al momento de actuar? ¿Qué tendrían que considerar cuando se tiene que hacer esa decisión difícil en territorio para que esa decisión que se toma lleve al final que ellas están buscando conseguir? Voy a darle la palabra primero a Gabriela, por favor. Sí, gracias. A ver, considero tres cosas fundamentales. La primera, escuchar profundamente al territorio, las personas que lo habitan. Las respuestas no están en una sola persona, no están en una sola sesión, sino en el conocimiento desde la colectividad. Creo que lo segundo sería no estar solas, no actuar solas. Eso pasa muchísimo en territorio. Las decisiones difíciles deben sostenerse desde una red, ¿sí? Se entiende que por supuesto hay un liderazgo, pero ese liderazgo debe de sostenerse y es mucho mejor cuando hay redes de otras mujeres de la misma organización, de los mismos territorios, mujeres que sostienen. Eso es fundamental para una lideresa mujer. El liderazgo no es cargar en una sola, en los hombros, con toda la carga. Todo lo contrario, el liderazgo es justamente tejer, ¿sí? Y amplificar las voces diversas hacia una resolución. Y lo tercero es recordarse siempre el propósito. Muchas veces dentro de los propósitos en territorio, a veces el norte se pierde,
Entonces, las decisiones siempre son importantes, la reflexión de esto es lo que queremos hacer este es nuestro norte desde el inicio, esto es lo que cuida la vida, es lo que cuida el territorio, es lo que fortalece a nuestro tejido. Creo que eso podría ser. Gracias, Gabriela. Rita, ¿nos comentas tú qué opinas? Bueno, primero quería escuchar, como decía nuestra compañera, escucharle a la compañera en territorio. Y segundo, hay que activar una red, activar la red de compañeros y compañeras que podamos sacarle a esta compañera, no sé en qué, no te entendí bien, pero la pregunta, si tiene algo en territorio. Y no sé, después de sacarle, no sé si está en territorio, está en la ciudad, qué tipo es, no entiendo muy bien, o sea, concrétame la pregunta. No, solamente queríamos saber desde tu punto de vista si hay una mujer que tiene una mujer lideresa que tiene que enfrentar un tema complicado, armar por ejemplo, establecer una nueva iniciativa, movilizar gente con un objetivo específico, etcétera. ¿Cuál sería tu recomendación como lideresa para que ese proceso funcione, para que realmente sea efectivo? Ya, bueno, ahora que te escucho, igual que ella, escucharle. Y segundo, activar una red, porque no solamente somos pocas acá en el TENA, ahora somos un grupo de mujeres mestizas, guau, quichuas, que nos estamos movilizando, tenemos otro grupo, otros compañeros como Napama La Vida, la red de mujeres amazónicas, entonces todas allí, todas unidas, para saber qué pasa y sacar adelante a la compañera o al compañero que está. Eso es. Muchas gracias, Carly. No perder, que no deberíamos perder. Voy a bromear un poco en esto, porque yo lo que pienso que no deberíamos perder antes que el norte, porque si nos trazamos un objetivo, a pesar de todo, como lo dije, como las tortugas, si encontramos una piedra, pasar encima de la piedra sin perder el rumbo. Pero que no debemos perder la calma, que fue una de las cosas que yo perdí al principio, porque llegaba un punto que por ahí todavía me tienen muchos como una mujer muy peleona y que estaba siempre peleando, porque yo quería pelear era con todas mis fuerzas, con la gente que se lleva la arena, con toda la gente que me construía donde no debía construir porque ahí venía unido. No perder la calma y seguir con ese norte y todos sabemos, todos los que las que hemos hablado aquí sabemos que no ha sido fácil, como lo dije al principio también, pero con las caídas se aprenden. Pero Así es. la calma. No, solo quisiera hacer un aporte, me parece súper valioso lo que acabas de decir y ahora que lo pienso, a veces el norte cambia a medida que va avanzando un proceso, un proyecto, el norte cambia, ¿cierto? Pero un poco cuando pensaba sobre el norte es no perderse a una misma, a sus valores, a sus convicciones, a sus ideales, porque eso también pasa en los procesos. Entre tanta cosa y a veces con las dificultades, con todo, uno siente perderse uno mismo, ¿no? Entonces, como mantener ese centro también es como ese norte interno que nos sostiene. Gracias. Sí, ese norte me refería sobre todo eso porque, bueno, en mi ejemplo personal, yo digo siempre que no quisiera verlo como un trabajo remunerado, por ejemplo, porque la pasión que tengo no puede cambiar. Hace 10 años vi una tortuga y quería llorar de verla y ahora si las veo sigo sintiendo todavía eso. O sea, no cambiar, no dejar que nos cambie los problemas, la sociedad, el resto, no, mantenernos en eso, ¿no? Porque esa pasión es la que, sobre todo a mí, me ha llevado hasta donde estoy ahora. Fue burla de muchos. La gente me decía, ah, la apasionada piensa que con esto puede conservar. No, porque yo me tecnifiqué, fui aprendiendo, lo fui puliendo, pero no dejo de ser yo.
Gracias, Kerly. Gracias, Gabriela. Gracias, Rita, por poner su experiencia al servicio de otras personas. Son las 5 de la tarde y para respetar el tiempo de todas, vamos a cerrar este evento. Gracias a todas las personas que se conectaron hoy y sostuvieron esta conversación con su atención, sus preguntas y su experiencia. Y gracias a las personas que nos van a escuchar en línea también. Nos vemos en nuestro próximo encuentro de CAPOC el próximo mes y estaremos enviando la matriz que se ha generado a partir de este conversatorio, al igual que los temas que vamos a tratar en el mes de abril, en un correo electrónico a todas las personas que se registraron para esta reunión. Gracias a todas de nuevo y que tengan una excelente tarde. Chao. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Capoc. Gracias, Natalie. Gracias a ustedes, Kerly, a mis amigas que ya son, que compartimos las mismas ideas.